y se acaba de encontrar chancletas de alguien ahí adentro. El asiento, vean el asiento, como si alguien hubiera entrado a dormir y este estaba para adelante. Ay, y anduvieron moviendo las cosas de atrás. No puede ser. Se llevó una camisa. Agarró una camisa porque esto lo dejó aquí él. Sí. Casi 100% durmió un homeless en el carro. Señoras y señores, una hamburguesa hecha por el mismísimo Messi. Raya, madre, tiene que venir a ver esto. Un toque. Buenos días, señoras y señores. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Venga a ver esta hora. ¿Qué suena? ¿Qué suena en la sala? Pero... Madre, se da un cama. No. Se comió la película de Miami ya, Julián. No, pero no es... ¿Quién se comió la película de Miami? Este man que se levantó y ya uno viene grabando. Cortándose el pelo en la sala de un apartamento con vista a la ciudad. No. $3,000 vale ese corte de pelo, por lo menos. ¿Cómo sabes? Que no le he dicho el precio. Se ven de espaldas cuando le cobro. Eso solo yo y Messi, man. Después me podrán cortar el pelo a mí. Obvio. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, nos encontramos en Miami. Ojo el itinerario que tenemos el día de hoy. Tenemos partido de Japón. Hoy va a estar Naruto en la cancha. Tenemos Alemania, Ecuador, Ilia Topuria pelean anoche. Nunca pensé saber tanto deporte, pero así es la vida, amigos míos. Amigos, algo muy importante es que esto que estamos haciendo es una prueba. A ver qué tan rápido podemos tener los videos, si es de día por medio. Yo quiero que ustedes me vayan comentando qué les gustaría ver, qué les gustaría que quite para ir puliendo este contenido y poderlo hacer después en las giras que nosotros hacemos en África, en Asia, en China. Ir así, subiéndoles videos todos los días o de día por medio. Entonces cuéntenme ahí abajo en los comentarios si les gusta, si no les gusta. Denle muchísimo amor y estén pendientes. Ahorita les voy a hacer un room tour completo de cuánto pagamos por este apartamento unos días en Miami. Vayan adivinando, pero vean ustedes, para decirles que la pantalla parece un cuadro. Vayan calculando mientras vamos a entrenar. Uy, vean este lugar. Vista al mar, piscina espectacular, el sol está que pica y hoy es domingo. Gimnasio con vista a la ciudad en Miami. Cualquiera diría que yo soy un profesional. Ojo, 45 kilos. No, mentira. Vamos a ver si sacamos ese pecho de paloma. La clave es, baja despacio. Sube. Fácil. Ahora sí, llegó el momento de mostrar resultados. No son esteroides, yo sé que parece algo espectacular, pero no son esteroides, todo es completamente natural. Amigos, no, la historia es muy triste. Si me siguen en Instagram, si no, vayan a seguirme por allá. Recientemente les conté que estaba haciendo una dieta, entrenando, no sé qué. ¿Recuerdan aquel video en Nueva York en el que tenía pringapié en la Gran Central? Después de eso tuve 15 días de diarrea que mataron todos los resultados de un año entrenando. No sé cuántos kilos perdí, así me encuentro ahora. Uy, vea, pero qué lindo dejaron a Julián. Yo no puedo creer que me estén cortando el pelo en la sala de un apartamento en Miami. Me siento metido en una película. Esto es demasiado normal aquí en Miami, mi hermano. Claro que sí. Nadie quiere ir a las barberías. Todo el mundo quiere cortarse el pelo, exclusividad, no esperar. ¿En serio? O sea, el servicio más normal es ir a las casas a cortarle el pelo a la gente. Sí, todo el mundo que viene a Miami, bueno, quiere siempre andar bien peluqueado, bien fresco. Y lo que menos quieren hacer es perder tiempo, ¿verdad? Me llama demasiado la atención que de ahí hay pelos en toda la sala y aquí abajo. Después toca limpiar, que quede todo impecable. Claro que sí, pero eso ya le toca al cliente. Ah, eso le toca al cliente. Sí, yo solo vengo a cortar el pelo, el cliente es el que tiene que resolver el resto. Ok, o sea, vamos comprando aspiradora porque si no, cargo de $1,000. Aquí todo funciona así. Usted deja una cosita como no estaba, $100 de multa. Bichos, Linton es tico. Se vino hace 7 años aquí, vive el sueño de Miami, la película. Linton, aquí... La verdadera movie, esa sí. La verdadera. ¿Cuánto puede necesitar
alguien que quiere venir a vivir normal en Miami al mes? Normal, yo digo que entre 5 y 10 mil. Normal, ¿verdad? $5,000 al mes para vivir normal. Sí, pero ya algo cómodo, ¿verdad? Con su carro, su apartamento. Un apartamento bien, Seguro. seguro. Obviamente aquí como todo, ¿verdad? Como en Costa Rica o en cualquier país del mundo, se paga celular. Bueno, Costa Rica no está tan obligado que la gente pague seguro, pero aquí el seguro se paga por mes. Y depende del carro que tenga y la bolsa comienza desde los 250 en adelante, ¿verdad? Para tener una full cobertura mensual, ¿verdad? Entonces, por eso es que ayer vimos un parqueo de $60. Ayer nos parqueamos una hora, $60. Por eso es que todos los servicios y que todo aquí es tan caro. Porque para poder mantener la vida y todos los precios tienen que ser así. ¿Cuánto vale un corte de pelo normal aquí en Miami? Comienza de los 45 en adelante. $45 un corte de pelo normal. ¿Y el servicio a la casa normalmente cuánto vale? Es que es relativo, depende, digamos, la distancia y todo lo demás. Se puede cobrar desde los 150 o $200 en adelante. Me llama mucho la atención los sets que tienen para ir a peluquear a domicilio. Vean, después todo esto se cierra. Se cierra y usted lleva un maletín. Vean, sí, aquí todas las máquinas, las tijeras, el spray. Sí, y vea aquí, para más tijeras. Ahora a evitar una multa de $1,000. Creo que ahora sí, después de haber entrenado, tomarme una tacita de café y estar presentable, les puedo mostrar mi apartamento de lujo en Miami, al menos durante 6 días, pero técnicamente es mío. 6 días, vean esto. Una de las cosas más impresionantes es este tele. Parece una obra de arte, pero es un tele. Si usted le da a encender, ya cambia a modo pantalla. Hey Google, reproducir el mejor canal del mundo. ¡Claro que sí, damas y caballeros! ¡Qué belleza en Egipto! Algo bien curioso es que yo con solo ver un fragmento de cualquiera de mis videos, sé cuál video es, sé en dónde lo grabé, no sé, como que me queda muy guardado en la memoria. Por esta otra, ya casi venimos con usted, hermoso. Bajémosle un poquito el volumen porque está hablando muy alto. Relájese un poquito. Vean la decoración que tiene esta casa. Aquí tiene una cosa de estas de tocar discos que ni quiero tocar porque la voy a echar a perder. Hay una guitarra eléctrica aquí. Estas refris son carísimas. Las hemos visto en otros lugares del mundo que son carísimas. Máquinas para hacer café, la cocina empotrada, todo lo que se necesita. Aquí estamos en un condominio. A ver si les puedo mostrar el baño un segundo. Sí, pasen adelante. Este es el baño, está bastante grande y aquí es donde dormimos. Este es el cuarto, que aquí pasa algo bien interesante. Y es que cada metro es sumamente caro aquí en Miami. Entonces el cuartito es reducido. Me encanta que el escritorio se puede subir y bajar, demasiado práctico. Y esto nunca se los había enseñado. En mi maleta normalmente van juguetes o legos. De hecho, no hay nada más que boxers y una caja gigante de Lego que me compré. Lego, por favor, hagamos algo juntos. Lo que les iba a mostrar es que el lugar donde se encuentra la zona de lavado es aquí, dentro del cuarto. Lo que podría ser el armario, en realidad lo que hay es una lavadora, porque no hay otro lugar donde ponerla. Este apartamento en condominio en Miami que ustedes acaban de ver, por 6 días vale $2,000. O sea, estamos hablando que en un mes son más de $8,000 la renta de este lugar por noche. Por supuesto, pero también influye el mundial, que duplica o triplica los precios de todo lo que hay alrededor. ¿Qué nos espera en Nueva York? Dios mío. Pero por cierto, no les mostré la vista que tenemos desde el apartamento. Hay un balcón. Aquí estamos en una zona donde hay muchos murales, mucho arte y cosas caras. Y vean la vista que tenemos desde el balcón. Hasta el mar se ve allá al fondo. Yo necesito que ustedes me digan también qué tanto quieren que les cubra las mejengas. Por ejemplo, se viene penal de Alemania contra Curazao. A ver, ¡golazo! Pero increíblemente, antes iban 1-1 cuando yo puse la mejenga. Ahorita ya van 3-1 ganando Alemania. Pero díganme qué tanto quieren que les cubra todos los partidos, o si nada más les voy dando los resultados, si quieren ver más reacciones. Vayan ustedes puliéndome ahí en los comentarios para saber que sí, que no, etcétera. Acaba de pasar algo
raro, raro, raro. Culpa de nosotros, la verdad. Resulta que Julián dejó la llave del carro adentro y se acaba de encontrar chancletas de alguien ahí adentro. El asiento, vean el asiento, como si alguien hubiera entrado Este asiento estaba tirado a dormir y este estaba para adelante. O sea, ay, y anduvieron moviendo las cosas de atrás. Igual ya no había nada de valor porque todas las maletas las sacamos. El pasaporte no se lo llevó. Y nos dejó un cream pie ahí, enséñale. Pero el Hay pasaporte. comida también aquí. A ver, qué raro. Pero la comida estaba ahí adentro. Sí, la comida está aquí. Él revisó todo, vea. Él revisó todo. O sea, alguien se metió, se puso a comer, se acostó a dormir. Y estamos en un condominio de los más caros aquí en esta zona. Y hay un portón para entrar. Se necesita un pase para pasar de ese portón. Yo voy a pedir la cámara. Hay cámara. Yo siento, le voy a decir una cosa. Que él no se llevó el carro porque él no sabía manejar. Y el carro tenía el freno de mano y este man no es freno de mano. Sí, no, definitivamente O sea, alguien ¿se habrá ido a dar una vuelta? alguien se metió aquí a comer. Y yo no sé si habrá sacado el carro. Moraleja, nunca dejen la llave adentro. Las chanclas, a ver, no. Estas chanclas están gastadas, pero gastadas. Y mi compa medía 2,5 metros. Vean el tamaño de esa chancla. Es de las cosas más raras que me han pasado en la vida. Y eso que no es mi carro. Estaría temblando yo si fuera mi carro. Jeff tiene más experiencia y tiene una teoría. ¿Cuál es su teoría? Normalmente en Estados Unidos los homeless entran a condominios así y lo que hacen es que van, como aquí hay un parqueo de carros, entonces van abriendo puertas y a ver cuál está abierta y ahí, para que ellos puedan dormir. Y viendo las chanclas que acabamos de ver, gastadísimas, tiene mucho sentido. Más bien milagro que no sellaron las de Julián. Están Sí, nuevas. Eso es lo raro, no se robaron nada al parecer. Por eso a mí me suena. ¿Cómo no agarraron los abrigos, por ejemplo? Sí, porque se hubiera llevado un abrigo o algo, no sé. No puede ser. Se llevó una camisa. Agarró una camisa porque esto lo dejó aquí él. Sí. Una de dos. Lo siento porque va a decir en el video, lo pueden tapar, pero lo tengo que decir así. Una de dos, ¿usted es la camisa del homeless o es una camisa con...? No hay una de dos. Y vea. Qué asco, no toque eso, no toque eso. Voy a traducirlo para la familia. Esta camiseta tiene fluidos corporales. No toque eso, no toque eso, Julián. No sé, no estoy seguro. No, huela. No. Hay olido cosas peores en otros países. No, Huela. sí. Es nuestro trabajo informar. Informe usted. No me huele. O es sudor, porque el sudor cuando tiene la sal agarra ese color, ¿verdad? Y el tamaño de la víctima es lo peor. Es que por las chanclas, sí. No es sudor. XL. No, sí está, es mancha. Es manchas. Bueno, aquí lo tenemos. XL, dirá grande. Sí, aquí durmió un indigente. Casi 100% durmió un homeless en el carro y agarró alguna camiseta que había aquí y dejó esa. Eso sí, hay que recalcar, era un indigente honrado. Dejó todo intacto, simplemente estaba buscando dónde dormir. Looks like somebody sleeping in the car yesterday. It's possible to check the camera or something like that. So in this case, you'll have to call the police, make a police report, but I can't show you the footage. Básicamente nos acaban de decir que la única forma de ver las cámaras es con un reporte policial, hay que ir a denunciar. No vamos a hacer todo eso, no se robaron nada, no quebraron nada, pero vamos a ver si, aunque sea, ella chequea y nos confirma qué fue lo que pasó. Dejando de lado que alguien durmió muy probablemente donde estamos nosotros sentados en este momento, vamos a ir a buscar, yo no sé si ustedes sabían que esto existe, la hamburguesa oficial de Messi. Está a nada de jugar Argentina y Messi lanzó una hamburguesa oficial en una cadena de hotel-restaurante de Hard Rock Café. Entonces vamos a ir a buscarla. ¿Cuánto puede valer una hamburguesa de Messi en Hard Rock La de Café? Cristiano Ronaldo, ¿ve la camisa que yo ando hoy? ¿Dónde está la hamburguesa del bicho? La bicho hamburguesa. La bicho hamburguesa. ¿Ah? ¿Será que Ronaldo tenga restaurantes o algo ¿Será de él? que la hamburguesa de Messi es con carne de cabra? Oh. ¿Será que la hamburguesa de Messi incluye un mate como bebida? Uf, muy bien. ¿Será que trae chorizo argentino? ¿O es de milanesa? Perfectamente podría traer una Una milanesa. hamburguesa milanesa. Tengo demasiadas dudas que necesito aclarar. El postre ¡Ya! será un alfajor. Uy, o un flan con dulce de leche argentino. En el reporte futbolístico del día de hoy tenemos que lastimosamente Curazao perdió 7-1 con Alemania. Díganme, bueno, antes les pregunté, ¿qué tanto quieren que reaccionemos a los partidos que hay todos los días? Vamos a ver qué resultado tenemos con Japón. Y también ayer
aunque nos sacaron del mundial y eso no me pone muy contento. Perdió Haití, que es de América, también los apoyaba. Le robaron a los haitianos, 2 manos en el área, no se las pitaron. Haití nos sacó a nosotros, Haití gana el mundial. Mínimo, ya que nos sacaron, mínimo que lleguen lejos. Que lleguen, no, y les robaron. Vamos a Haití, sí Haití. Vean qué lindo el ambiente ecuatoriano, amigos, aquí en Miami. Esto es lo que yo quería ver. De hecho, antes estaban sonando tambores, pero no sé qué. ¡Eso mismo, señora! Esta noche ¡Tenemos que ganar! Vamos, ecuatorianos, que esta noche tenemos que ganar. Aquí vea la afición. ¿Cómo queda Ecuador hoy? 3-0 ganamos hoy y mi pana Araya Vlogs, solo porque lo vi llegando a Haití y Haití perdió. Esa es una cábala para mí, brother. Porque sacrificaste tu vida. Eso quiere decir que por Ecuador lo hiciste. Hoy ganamos 3-0. Márcalo. Ok. Márcalo. Queda ya anotado ya. En el Valencia. En el Valencia, anótelo. ¿De dónde vienen? Ecuador. Yo vivo en Miami. De Miami. Usted de Ecuador. Pura vida, mucho gusto. Gracias. Pura vida. Igual. Llega a Ecuador, anda el Guasmo en Ecuador a ver si sobrevive. Ok. ¿Dónde es el Guasmo en Ecuador? Es bonito. El Guasmo se llama. Guasmo, Guayaquil, Ecuador, el sur del Ecuador. El Guasmo o la Isla Trinitaria son dos lugares muy bonitos, afrodisíacos, turísticos. Que me diga la gente si tengo que ir al Guasmo o no. ¿Al Guasmo o a la Trinitaria? Hace poco estuve en Guayaquil yo. Entras completo y sales sin zapatos. Sí. Entonces mejor no. Pura vida. Qué rico un encebollado. Quiero que vean el detrás de cámaras de un TikTok. Nada más. Tiene el toque brasileño, sí. Amigos, van a cerrar el fan zone porque parece que se va a caer el cielo aquí en Miami en un ratito. Entonces sigamos nuestro camino. Uy, ¿qué está pasando? En un montón de lugares de Estados Unidos a cada rato suenan las patrullas donde pasan. Entonces sigamos en nuestra búsqueda de la mesiburguesa. Hola, ¿todo bien? Pura vida. Papá está un poquito... Hola, ¿todo bien? ¿Qué tal? Todos los días me levanto con tus videos. ¿De dónde vienen? De Ecuador. ¿De Ecuador? ¿De qué parte? Guayaquil. De Guayaquil. Sí. Lindísimo, la tierra de las iguanas, ¿verdad? Estamos todos. Es el banderazo. Vienen todos a apoyar aquí. Claro. Hoy día juega Ecuador, perdón. Ecuador juega. No, todos esperamos que Ecuador llegue bien lejos por toda América. Claro. Pero el que tiene que salir el video es él. Él es el verdadero fan. Este es el hombre ahí. Un saludo ahí especial para el hombre. Sí, muchas gracias mi hermano, muchas gracias. Que les vaya súper bien y arriba Ecuador, claro que sí. Pero ¿quién viene aquí? Directamente viene Messi aquí. Vean qué belleza. El bus con la Copa del Mundo, la imagen del equipo campeón. Un saludo muy especial a todos mis argentinos. Nunca he visto partidos, ustedes saben, ni nada de eso. Pero ahora que ando siguiendo el Mundial, no puedo esperar por ver un partido de Argentina, por ver esa emoción de los argentinos del fútbol. Algo van celebrando allá adentro, no sé qué es, pero me encantaría estar ahí. ¡Ay, papalote! Ojo lo que tenemos aquí. ¿Será que Messi toca la guitarra? Una guitarra firmada por Messi, la del Inter de Miami, los tacos de Messi. Una versión de ¿qué? Messi Chef. Pero esta de aquí sí me voló completamente. Allá atrás está el vestido de Celia Cruz. Y aquí la jacket de Michael Jackson. La de Thriller, la de aquí. Es esa. Este lugar, Hard Rock, los hoteles y no sabía que también el café se caracteriza por tener cosas de estrellas. Allá hay cosas de Gloria Estefan, un pantalón de Shakira, Whitney Houston, un top de Madonna y esta figura épica de Messi. Aquí hay pantallas por todos lados, también están preparados para ver el Mundial y justo acaba de hacer un gol Holanda en el segundo tiempo, minuto 50. A mi ficha, Japón. Necesito que despierten el Sharingan, que saquen los poderes. Japón, ¿qué pasa? Pero ahora sí, a lo que yo vine fue a esto, señoras y señores. La burger oficial de Messi. A ver, aquí en la foto se ve de un tamaño considerable. 1, 2 pisos y un piso lleno de cebolla. Gustos exóticos los de Messi. Me estoy dando cuenta que Messi tiene sus códigos dentro y fuera de la cancha.
Porque no solo existe la hamburguesa exótica, que ya la vamos a pedir, les voy a decir todo lo que tiene, sino que existe el Messi Chicken Sandwich, que es parecido a una hamburguesa, pero viene con milanesa adentro. Código argentino. Gol de Japón, señores, se los dije. Cuidado con Japón. Cuidado con Japón. Siempre lo supe, están sacando los poderes ocultos. Ahorita activan el Ultra Instinto. Minuto 57, gol de Japón. Uy, véalo ahí, véalo ahí, véalo ahí. Japón dentro del área. No llegó nadie a cerrar el centro. Por eso es que yo necesito 2 y 2 para que me cierren en el área pequeña. Yo vi que en Japón está jugando Kubo, pero ¿dónde está Luffy, digamos? Debe estar en banca ahorita. Naruto, Goku. Porque Naruto, Goku y Luffy. Son para mí los estelares. Bueno, Oliver Atom sí está. Ahí está, yo lo vi. Oliver Atom yo lo vi. No, 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 no. Golazo de Holanda, minuto 63. Arigato gozaimasu. Vaca. ¡Uy! ¡Ay! ¡Barrida del dragón! La jugada que está teniendo Holanda. ¡Uy! ¡Ay! Ay, ma, pero se manda la camisa de Japón. ¡Ay, gallo! Eso es una señal. Acaba de tirar un japonés en el minuto 66. Me dijeron que agregara el minuto. Entonces, en el minuto 66. Acaba de tirar un tiro el Tigre que casi empata. Viene Messi, señores. ¡Qué belleza! El vaquero se pidió Julián. Va a tener que regalarme ese corte vaquero. Señoras y señores, una hamburguesa hecha por el mismísimo Messi. Vamos a ver qué tal esta belleza. Si trae chorizo, milanesa. Si ahorita me traen un mate. Ahora sí, estas papitas las hizo. Yo nunca he probado eso. Me va a caer la hamburguesa con esos ojos que le está haciendo. Estas papitas las hizo Messi. ¿Usted sabe que él está ahí cocinando? Yo siempre supe que Messi era el mejor, man. Messi, vamos, Messi. Uy. Es papa real. Buena papa. Sabe bien natural. Tostada por fuera, suavecito por dentro. Buena sal. Sabe natural, deliciosa. Ustedes saben que yo soy amante de las hamburguesas, así que realmente tengo curiosidad por probar esta belleza y ahora más porque tiene 2 tortas de carne smash, tiene chorizo, es el toque argentino, me imagino, tiene chorizo. Tiene tomate a la parrilla, tiene cebolla crispy, queso provolone, algo también muy argentino. Y una salsita que parece que es la especial de la casa. Y pepinillos, la hamburguesa de Messi, señores. Steve Yuga, señores. Steve Yuga, claro que sí. 2-2 Japón al minuto 88. Fue Messi. Indirectamente. Fue Messi. Les dio el power necesario. Ve ahí a Eren celebrando en la gradería. Tienen que ir a buscar el gol del 88 de Japón. Uno cabeció y por accidente le pegó en la cabeza al otro japonés. No, estaba medio. Y metió el gol. Ni cuenta se dio que metió un gol. La combinación está muy buena. Ese saborcito leve a chorizo, que de hecho no lo encuentro, es como que tiene muy poquito chorizo por ahí. Saborcito muy leve, está muy jugosa porque tiene la salsita, el queso provolone está recién puesto, entonces está rico en el punto. La carne no es súper espectacular, pero está buena. Y los pepinillos, la cebolla y el tomate le dan otro saborcito. Además, puntos extra porque el pan es artesanal, no es pan genérico. Aprobada la hamburguesa que acaba de tirar Messi. La cebolla frita le da mucho sabor porque tiene un buen empanizado, es un sabor especial. Y además los pepinillos y el tomate están jugositos, entonces son bastantes sabores. Y por si la hamburguesa no fue suficiente, el postre de Messi. No, este no lo hizo Messi, este lo hizo el Kun Agüero. Cabe recalcar que gracias a este señor que tienen aquí presente, nuestra primera comida del día es prácticamente a las 6 de la tarde. Nuestra primera comida del día. Y yo quién soy, Cronos, Cero. el Dr. Biter, que los está poniendo a hacer dieta, como quién soy. 0 desayuno, 0 almuerzo, soy el chef. 0 café. Solo quería quejarme con ustedes. La Messi burguesa normalmente vale $20, pero ya agregándole impuestos y propina, más o menos queda en 26. ¿Qué les parece? Bueno, amigos míos, finalmente
lamentablemente aquí se acaba el video de hoy. Recuerden que si les están gustando los videos diarios o casi diarios, denles muchísimo amor. Cuéntenmelo todo ahí abajo en los comentarios, que esto es un plan piloto, es una prueba para ver si podemos después llevarlos a cabo en diferentes lugares. Espero que hayan disfrutado el video de hoy. Probablemente en el siguiente vamos a reaccionar al partido de Ecuador, porque es muy tarde, no nos da chance de ver el final. Y díganme si les gustaría que reaccionemos también o hablar, o no sé, de la pelea de Ilia. No sé si a mucha gente le gusta por aquí ese deporte, pero aquí andamos haciendo de todo. Así que déjenlo todo por ahí abajo y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy se le metieron al carro a dormir. Al de Julián, pero en ese andamos todos.